concomitantes, ¿sí? Pacientes con comorbilidades. ¿Qué vamos a pedirle al paciente diabético? Bueno, en el laboratorio vamos a pedir hemograma, glucemia, urea creatinina, clearance de creatinina o depuración de creatinina, que es lo mismo. Todo esto me va a indicar cómo está la función renal. Colesterol total, hepatograma, LDL y HDL y triglicéridos, albúmina, la hemoglobina glicosilada, que es muy importante para saber cómo está el control de esa diabetes. La fructosamina también es un indicador, la insulinemia, la microalbuminuria y orina completa al final de la orden. Además, según corresponda por edad y sexo, vamos a pedir electrocardiograma, radiografía de tórax, fondo de ojos, en particular cuando es una diabetes crónica de largo plazo. Perdón. La ecografía vesícoprostática en los hombres, ecografía abdominal en ambos sexos y el examen ginecológico, por supuesto, en las mujeres. Bien. El fondo de ojos por la retinopatía diabética. El paciente dislipémico o hipertenso, vamos a pedir hemograma, glucemia, urea creatinina y clearance de creatinina, colesterol fraccionado, HDL, LDL, triglicéridos. Vamos a pedir las hormonas tiroideas, TSH y T4 libre, hepatograma, ionograma y orina completa. También vamos a pedir electrocardiograma, radiografía de tórax, fondo de ojos por la retinopatía hipertensiva, ecografía vesícoprostática, ecografía abdominal y examen ginecológico según correspondan por edad y sexo. Además, hay otros estudios que se le pueden pedir sobre todo al paciente hipertenso, como es el monitoreo ambulatorio de la presión arterial, que es como un holter de presión que el paciente tiene durante 24 horas y eso registra la tensión arterial todo el tiempo. Bien, los pacientes fumadores vamos a pedir, por supuesto, una placa de tórax, ¿sí? Y hay que calcular lo que se llama pack year. El pack year es la cantidad de cigarrillos que fuma por día multiplicado por la cantidad de años que hace que fuma dividido 20. Esto nos va a dar un número y que representa el riesgo que puede presentar el paciente de padecer o desarrollar EPOC o cáncer de pulmón en los próximos 10 años. Por ejemplo, menor a 10 es un riesgo bajo, entre 10 y 20 es un riesgo moderado y entre 21 y 40 un riesgo alto o intenso. Cuando ya supera los 40 es un riesgo muy alto. Todo esto depende la cantidad de cigarrillos que fuma por día, cuánto tiempo hace que fuma y esto nos va a dar ese índice de Packard. Los pacientes que tienen sobrepeso u obesidad podemos calcular el índice de masa corporal, que se calcula dividiendo el peso sobre la talla al cuadrado. De todos modos, antes de hablar de los valores, recuerden que hay personas, algunos deportistas, como por ejemplo un jugador de rugby, que van a tener un índice de masa corporal alto y no quiere decir que estén obesos, porque todo el peso que tienen, que va a ser un peso importante, va a ser en musculatura, no va a ser en grasa. Bien, un índice de masa corporal inferior a 18,5 me está diciendo que el paciente tiene bajo peso. Entre 18,5 y 24,9 es normopeso, que es el peso normal. Entre 25 y 29,9 tiene sobrepeso. Entre 30 y 34,9 es obesidad grado 1. Entre 35 y 39,9 obesidad grado 2. Y ya superando un índice corporal de mayor a 40, la obesidad es obesidad grado 3 u obesidad mórbida. Esto que está aquí en los círculos indican qué es lo que favorece la resistencia a la insulina y por supuesto posteriormente la diabetes tipo 2 o el síndrome metabólico también. La obesidad, el tabaquismo, el sedentarismo, diabetes, hipertensión, todos estos tienen en común este tema de la resistencia a la insulina. Por eso es importante hacer los análisis de laboratorio tempranamente e ir haciendo un seguimiento del paciente. Bien. Control de pacientes con comorbilidades.
Aquí tenemos, hablando del índice de insulina, lo que se conoce como índice OMA, IR y OMA beta. El OMA es un índice que es un modelo de evaluación o de evaluación en realidad de el metabolismo, y son ecuaciones que nos van a decir: el IR nos va a hablar de la resistencia a la insulina, y el beta, el porcentaje de células beta funcionales, que puede estar expresado en milimols de glucemia por litro o miligramos de glucemia por litro. La insulina se expresa siempre en miliunidades por litro. Mayor a 3, por lo general es un poco menor, es hasta 2, 2,5. Mayor a 3 sí efectivamente representa que tiene un 90% de probabilidades de presentar resistencia a la insulina. Estas son las fórmulas, ¿sí? Ya sea que se mida la glucemia en milimol por litro o en miligramos por decilitro, tanto para el IR como para el beta. Bien, recuerden que también en el caso de los pacientes diabéticos o pacientes que tengan ya de por sí resistencia a la insulina, cuando vemos una glucemia en ayunas alterada, también podemos hacer la prueba de tolerancia oral a la glucosa. Esta es una prueba donde al paciente se le toma una muestra de sangre para medir la glucemia y posteriormente se le da a beber un vaso que tiene agua con más o menos 75 gramos de glucosa. Entonces, el paciente bebe ese líquido glucosado y tiene que quedarse quieto en reposo, no moverse, no caminar, no ir a ningún lado, 2 horas, y se le vuelve a sacar sangre a las 2 horas. Esto nosotros nos va a dar una pauta que si a las 2 horas el paciente tiene 200 de glucosa en sangre, claramente es un paciente que va a presentar una diabetes tipo 2. Así que el índice OMA, la prueba de tolerancia oral a la glucosa, la hemoglobina glicosilada, la fructosamina, son todas herramientas que tenemos para evaluar los pacientes diabéticos. Muy bien, muchas gracias. Adiós.